Hola Felipe, estoy feliz de que hayas venido. Adelante, toma asiento, por favor. Hola Ricardo. Vaya, es la primera vez que vengo a tu apartamento. Me gusta. Gracias. Está al lado de la playa. Podemos ir allí más tarde si quieres. Sí, seguro. Pero necesito preguntarte algo. ¿Cuánto cuesta este apartamento? Realmente me gustaría comprar un apartamento como este. Debe ser muy caro, ¿verdad? No sé, creo que son $200,000. O algo así. No soy el dueño. Acabo de alquilar este apartamento. No sé el precio, pero sí, supongo que es caro. ¿En serio? No puedo creerte. ¿Y cuánto pagas por alquilar este apartamento? $1,000. Aproximadamente viene con garaje y trastero. $1,000. Mmm, eso no es barato. Bueno, para mí. Con esa cantidad de dinero, ¿por qué mejor no te compras este u otro apartamento? Quiero decir, ¿no es mejor comprar tu propia casa? ¿Por qué alquilas este apartamento? Así pensaba yo también en el pasado, pero luego entendí que no es mejor comprar. Prefiero alquilar. Es mi opinión. Eso es mucho mejor. En mi caso, me queda mejor. No, no lo creo. Con ese dinero puedes estar pagando una casa, tu propia casa. ¿Cómo puedes decir que es mejor alquilar? Explícamelo, por favor, porque no lo entiendo. Está bien. Para algunos, alquilar se considera desperdiciar el dinero, mientras que comprar es una inversión. La verdad es que la respuesta a la pregunta de alquiler versus compra es mucho más compleja que eso. Es más como, ¿qué talla me quedaría bien? Te lo explicaré. Como dije antes, el mayor mito sobre el alquiler es que estás tirando dinero todos los meses. Esto no es verdad. Después de todo, necesitas un lugar donde vivir. Y eso es siempre cuesta dinero de una forma u otra. Si bien es cierto que no se genera capital con los pagos mensuales de alquiler, no todos los costos de propiedad, de vivienda, ir siempre hacia la construcción de equidad. Cuando alquila, sabe exactamente los costos de vivienda cada mes. Pero una venta es que no hay costos de mantenimiento ni facturas de reparación. Eso es excelente. Uno de los beneficios de alquilar una vivienda es que no hay costos de mantenimiento ni facturas de reparación. Esto significa que cuando usted alquila una propiedad, su arrendador asume total responsabilidad por todo el mantenimiento. Mejoras y reparaciones. Si un electrodoméstico deja de funcionar o su techo comienza a gotear, usted llama al propietario, quien debe arreglarlo o reemplazarlo. Me gusta eso. Otra ventaja es, sin impuestos inmobiliarios. Uno de los principales beneficios de alquilar frente a ser propietario es que los inquilinos no tengan que pagar impuestos a la propiedad. En algunas áreas, los costos asociados son impuestos a la propiedad. Puede ascender a miles de dólares cada año. ¿Qué otra cosa
Oh, lo sé. Más flexibilidad en cuanto a dónde vivir. Los inquilinos pueden vivir prácticamente en cualquier lugar, mientras que los propietarios de viviendas están restringidos a áreas donde pueden permitirse el lujo de comprar. Aunque los alquileres pueden ser elevados en zonas donde el valor de las viviendas también lo es. Encontrar un pago mensual dificulta a los compradores de vivienda. En serio. Además, la flexibilidad para reducir el tamaño. Los inquilinos tienen la opción de reducir su tamaño a espacios habitables más asequibles al final de su contrato de arrendamiento. Este tipo de flexibilidad es especialmente importante para personas que desean una alternativa más pequeña y menos costosa que se ajuste a su presupuesto. Por ejemplo, yo ahora estoy pagando $1000 por este hermoso apartamento. Pero si pasa algo o si quiero, puedo mudarme a un piso más barato cuando quiera. Ahora bien, ¿sabes cuál es mi razón favorita para alquilar este apartamento en lugar de comprarlo? ¿Sin pago inicial? Sí. Los inquilinos generalmente tienen que pagar un depósito de seguridad que eso equivale a un mes de alquiler. Y eso suele ser todo. Este depósito se les devuelve cuando se mudan, siempre que no hayan dañado la propiedad de alquiler. Al comprar una casa con hipoteca, se requiere un pago inicial considerable. Normalmente alrededor del 20% del valor de la propiedad. Eso es mucho dinero, amigo mío. Yo tenía ese dinero. Si podría comprar una casa, había ahorrado $20,000. Pero en lugar de usar ese dinero para el pago inicial de una casa, decidí invertirlo. Con eso comencé mi propio negocio y también invertí en otras cosas. Y funcionó para mí. Ahora tengo mi negocio y tal vez en el futuro pueda comprarme una casa con el dinero que produzca. Es interesante. ¿Sabes? Estaba ahorrando dinero para comprar mi propia casa. Era mi sueño. Pero ahora que me hablaste de los beneficios de alquilar una casa, creo que mejor alquilaré. Espera un minuto. No es para todos. Si te gustan los negocios y puedes trabajar duro, entonces podrás elegir esa opción. Pero debes informarte antes de invertir ese dinero. Si no tienes la educación financiera para hacer crecer ese dinero, es mejor no hacerlo. Mejor compra esa casa y así pagarás la cuota mes a mes junto con los intereses. Como te dije antes, no es para todos. Además, comprar una casa también tiene sus beneficios. ¿En realidad? ¿Y cuáles son esos beneficios? Quiero saber. Bueno, hay muchos de ellos. Quizás después de escucharme puedas tomar una mejor decisión. Pero tendrá que ser en otro video, porque ahora no tenemos tiempo. Lo lamento. Oh, rayos. Bueno, ¿qué dicen, muchachos? ¿Es mejor alquilar o ser propietario de una casa? Espero que hayas disfrutado de esta conversación.
Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias